Pues ya estamos con la cuarta temporada del podcast, ¿quién lo iba a decir, eh? Ya te digo, y tenemos cuerda para rato. Y fíjate, yo creo que teniendo en cuenta lo mucho que nuestros lectores y oyentes usan japonismo para planificar sus viajes, igual estaría bien empezar esta cuarta temporada por un destino turístico. Me parece bien, pero como algunos de los básicos ya los tenemos y estamos en la cuarta temporada, como mola decir esto, igual merece la pena hablar de sitios que muchos turistas ven de pasada en el tren, pero como no conocen tanto, como por ejemplo Nagoya. Gran idea. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus. Experience Amazing. ¿Es verdad lo que dices, Laura, de que mucha gente pasa Nagoya de largo? Porque la pasas cuando vas de Tokio a Kioto en el Shinkansen, pero es que estamos hablando de la cuarta ciudad más poblada de Japón y uno de los puertos y centros comerciales y de negocios más importantes del país. Y sí, y en cambio, a pesar de su importancia final económica, ¿no?, dentro del país, pocas veces se cuelan los itinerarios turísticos, aunque yo creo que esto está cambiando. empezando a cambiar. Este año ha cambiado con la apertura de ese parque Venga, Ghibli. Laura, yo pensaba que ibas a decir que las cosas estaban cambiando porque nosotros siempre decimos que al menos un día en Nagoya puede estar bien. Bueno, es que a ver, Nagoya está situada entre Tokio y Kioto. Entonces, la gran mayoría de turistas pasan por ella, ¿no?, con el Shinkansen, cuando vas a Kanazawa, bueno, por Takayama, ¿no?, Shirakawa-go. Está claro que si el viaje que vais a hacer es cortito, pues es posible que no os dé tiempo. Pero en cuanto tengáis una ruta un poquito más larga de días, pues a lo mejor merece la pena, aparte de por lo de Ghibli Park, que ya lo mencionaremos aquí un poquito más adelante en este episodio, pero también porque hay cositas interesantes que hacer. Hay muchas cosas interesantes que hacer, hay muchas cosas muy ricas que comer en Ya Nagoya sabía yo. también. Y oye, en un futuro, ¿qué? En un futuro tú querrás ir a Nagoya, pero no subido en un Shinkansen, sino a lo No, mejor subido en otro tipo de En un tren. tren de levitación magnética, claro que sí. Pero, oye, Luis, antes de irnos de paseo por Nagoya, déjame que te cuente que la editorial RBA presenta Mitos y Leyendas de Japón, una apasionante colección de versiones novelizadas de historias tradicionales y costumbres japonesas. Oye, pues es verdad. Además, son muchos los japonistas que nos preguntan precisamente por esto, por mitos y leyendas de Japón. Así que con esta colección podéis descubrir el legado de emperadores y samuráis, de dioses, de espíritus sobrenaturales y de seres fantásticos como, atención, yokais y ¡Bueno! yudeis, y también héroes legendarios que marcaron la historia de la nación. Se trata de una fantástica edición con magníficas ilustraciones que os permitirán, pues eso, descubrir ese Japón ancestral, mitológico, espiritual. Están novelizadas y adaptadas, pues, a los tiempos modernos. Mitos y leyendas de Japón es una forma estupendísima de conocer todas esas historias y esos mitos y leyendas de Japón, que es para nosotros imprescindible para amantes de la cultura japonesa. Bueno, tenéis toda la información en mitosjapon.com. Pero bueno, ¿cuántos días recomendamos en Nagoya, no? Porque hemos estado diciendo que Nagoya merece la pena, sí, no, quizás un día, pero vamos a hablar un poquito más a fondo. Sí, bueno, nosotros empezamos el post diciendo vamos a visitar Nagoya, ¿no? Metemos Nagoya en el itinerario por varias razones que os vamos a dar. Alguna de todas las razones que os vamos a dar os va a encajar seguro porque hay... Empezamos el podcast, no el post. He dicho el post. Hace tanto tiempo que no grabamos que ya se me había olvidado esto. Además, de grabar. Nuestro amigo Fernando nos va a echar Fernando, la bronca. un abrazo desde aquí. Exacto, es el artículo en todo caso. El artículo, no es un artículo, es el episodio, no, o sea, la base de este episodio del podcast es queremos que visitéis Nagoya. Exacto. Os vamos a dar un ¿Por qué? montón de ¿Porque razones. nos paga la oficina de turismo de Nagoya? No, porque nos da la gana. Os vamos a dar un montón de razones, seguro que alguna de estas razones os encaja. Porque hay razones para todos los gustos, para todos los tipos de viajeros, ¿no? Exacto. Pero bueno. Y si a veces hacemos paradas en excursiones entre Tokio y Kioto, por ejemplo, simplemente para comer gyozas, pues con más razón... Hamamatsu, te estoy mirando a ti. Claro, pues con más razón hacer esa parada en Nagoya, Claro. ya que además todos los trenes balas en la línea Tokaido Shinkansen, la que conecta Tokio con Osaka, es que todos paran en Nagoya. Claro, es súper fácil llegar Es muy y Nagoya fácil. nos va a ofrecer mucho. Pero entonces tú me preguntabas cuántos días estar en Nagoya. Para mí es una pregunta imposible de contestar, ¿no? Porque depende mucho al final de qué quieras hacer y también del tiempo que dispones en Japón, ¿no? Claro, pero hay que mojarse un poco, Laura.
porque para eso estamos en Japón a fondo y los japonistas que nos escuchan esperan que demos un poco más. Mira, te voy a decir yo sí que me voy a mojar, por ejemplo. Pues si solo quieres ver Nagoya, la ciudad, así rápidamente, pues a lo mejor un día. Si a mí un día se me hace muy justito. Claro, pero dices, es que a lo mejor no tengo mucho más. Si quieres descubrir un poquito de la ciudad y de su ambiente y comer estas cosas ricas y ver el Parque Ghibli, 2 días. Si quieres hacer estas 2 cosas, pero además, por ejemplo, pues ver algunos de los museos que hay en las zonas de alrededor, o pues yo qué sé. Por ejemplo, el Museo de Trenes, ahora hablaremos de él. Por ejemplo, el Museo de Trenes, o imagínate, quieres acercarte a la ruta Nakasendo, ¿no? Entonces, hacer excursiones también desde Nagoya. Un día ruta Nakasendo, otro día Parque Ghibli, y el tercer día dices, pues oye, es mediodía el Museo de Trenes y el otro mediodía pues paseo un poco por el centro de Nagoya y me voy a comer cosas ricas, ¿no? Es todo muy, pues... muy rápido, lo haces todo con poco tiempo realmente, pero en 3 días pues puedes estar estupendamente. Sí, la verdad es que tiene, aparte de lo que es la ciudad, que tiene mucho, luego hay excursiones, como tú mencionabas, ¿no? Puede ser un buen punto. Nosotros hemos hecho la ruta Nakasendo desde Nagoya y lo bueno es que luego vuelves a Nagoya y puedes disfrutar pues, de esas izakayas, de la comida de Nagoya, del ambiente nocturno de la ciudad. Esto depende mucho de cómo sea cada viajero, porque sabemos de gente que se quiso quedar a dormir en algún hostal, algún minshuku, que es parecido al alojamiento y desayuno, bed and breakfast en la zona de Magome o Sumago, pero claro, allí a las 5 de la tarde cierra todo. La experiencia es muy diferente si haces la ruta Nakasendo durante el día, vuelves a Nagoya y claro, cuando vuelves a Nagoya, ahí sí que no está cerrado todo, es al revés. Te vas por el centro de Nagoya, ¿no? La zona de Sakae, y tienes de todo, ¿no? Es una maravilla. Sí. Y claro, ahí sí que mezclas esa tradición y modernidad de la que tanto se habla. Lo que acabas de decir. Había que empezar la 4ª temporada pues por todo lo alto, ¿no? Por todo lo alto. Bueno, pues nos vamos de paseo por Nagoya en este podcast y vamos a empezar hablando un poco de los lugares que recomendamos justamente visitar en Nagoya. Exacto, lápiz y papel. Atención, lápiz y papel, que también hay que decirlo. En la 4ª temporada seguimos diciendo lápiz y papel. Aquí somos unos clásicos. Podéis utilizar alguna aplicación en el teléfono y tal. No, lápiz y papel. Luis, #viejuner. Bueno, eso también. No, clásico, qué clásico. Bueno, pues primer lugar que yo creo que deberíamos mencionar en Nagoya es justamente el castillo de Nagoya. El castillo de Nagoya fue completado originalmente, eso sí, en 1615 por ese primer shogun Tokugawa. ¡Oh, qué bien! Así que bueno, si os interesa todo el mundo de los samuráis, el Japón, ¿no? Un poco de eso, el periodo Edo, el Japón más feudal, por decirlo de una manera, pues bueno, puede ser una buenísima visita. Exacto, lo que pasa es que no es un castillo original, es una reconstrucción de 1959 porque como tantas otras cosas en Japón, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial pues los redujeron a escombros. Lo curioso es que hasta 2018 se podía acceder libremente al interior de la torre principal, que además estaba muy bien montada. Había un museo muy chulo porque había una parte, de los pisos de la torre principal imitaba un poco la Nagoya justamente del siglo XVII, podías ver algunas tiendas, ¿no? No sé, estaba súper chulo. Pero en la actualidad no se puede acceder al interior, ya que se dictaminó que no cumplía con los requisitos de resistencia de terremotos y se cerró al público. Claro, pero es que además la torre principal se va a desmantelar o se está desmantelando porque se quiere reconstruir siguiendo técnicas y materiales tradicionales. Eso se lleva diciendo hace muchísimos años. Hace mucho tiempo. Vale que ha habido una pandemia de por medio y las cosas se han retrasado. Sí, la idea inicial era tener esta nueva torre, esta nueva vieja torre para 2028, pero no sabemos si estará lista o no. Es curioso, ¿no? De todas maneras, cómo hay, porque lo vimos también en el castillo de Osu, como algunas reconstrucciones nuevas, en lugar de hacerse como las, digamos, antiguas, como la del castillo de Osaka, por ejemplo, o el castillo de Kumamoto, ¿no? Que utilizan hormigón y materiales modernos. Los años 50, 60, Exacto. ¿no? Justamente había como prisa, entre comillas, por reconstruir estos landmarks, ¿no? O estos más que puntos prisa, importantes. lo que había era quizás un cierto desprecio, entre comillas,
a toda esa parte tradicional, ¿no? Y se Yo están no dando creo que cuenta fuera de que se pierden un desprecio, poco ¿eh? esos artesanos, Sí. que se pierden esas técnicas, y es una pena. Yo no creo que fuera un desprecio, creo que es realmente un poco prisas, y en esa época que había, era un momento en que Japón estaba creciendo muy rápidamente y eran un poco las herramientas y la construcción se hacía de esa manera, ¿no? En hormigón y demás, entonces pues también no se plantearon nunca en vamos a hacerlo al estilo tradicional, en cambio ahora están todos volviendo un poco Están volviendo a los a orígenes. eso. Entonces esa es la idea, pero bueno, claro, diréis, vale, pues si no se puede entrar en la torre principal, ¿para qué me decís que vaya a ver el castillo? Porque el parque que hay alrededor del castillo es una maravilla. Entre Es los muy fosos, bonito. los muros, las pequeñas torres, ¿no? Las yagura, además, es una pasada. Y además, en primavera, cuando florecen los cerezos, está súper bonito, pero también en otoño, cuando cambian los árboles del color de las hojas, el momillí, es otra maravilla. Totalmente, los jardines Ninomaru, es decir, los que estaban en la segunda línea de defensa de este complejo del castillo, fueron en su origen los jardines privados más grandes situados al lado de la residencia de un señor feudal, o sea, eran tremendísimos, ¿no? Y hoy todavía puedes tomarte un té, un dulce tradicional en la casa de té, mientras un poco te imaginas cómo era vivir en esa Nagoya en el periodo Edo, ¿no? Está muy muy bien y bueno, puedes ver muchos detalles más de lo que era el antiguo castillo de Nagoya, pero entre ellos, por ejemplo, tienes el Honmaru Goten. Exacto, el Palacio Honmaru, que fue construido originalmente junto a la torre principal, ¿no?, del castillo en 1615. En el pasado pues, se usaba como todos este tipo de palacios que están situados al lado de un castillo, pues para dar cabida un poco a las oficinas administrativas, la residencia del señor del castillo, ¿no?, del señor de la zona, etc. Lo que pasa que también fue destruido por los bombardeos, en este caso el 14 de mayo de 1945, a poquito de que acabase la guerra, y en este caso sí que se reconstruyó usando técnicas y materiales de construcción tradicionales y reabrió al público en 2018. De hecho, nosotros, cuando lo vimos, todavía estaba en sus últimas fases de reconstrucción. Sí, es curioso porque cuando la última vez que visitamos la zona del castillo de Nagoya pudimos entrar al interior de la torre y en cambio no pudimos entrar al interior del Palacio Honmaru. Y ahora es al revés. Y ahora es al revés, justamente. Pero se ve que es, bueno, he visto fotos, es fantástico el interior. Merece muchísimo la todo pena. lleno, ¿no? De esas salas tradicionales con sus puertas correderas, el tatami, el ciprés. Bueno, se ve que es fantástico, así que nosotros tenemos una excusa para volver a Nagoya solo para al menos ver este Palacio Honmaru, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ¿qué más cosas podemos ver por aquí, Laura? ¿Te refieres al castillo o a Nagoya? No, hombre, ya Nagoya. Yo creo que el castillo y todo lo que rodea el castillo, ¿no? El palacio... Ahí queda por descubrir, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que merece mucho la pena, pero vamos a seguir avanzando, que hay que contar más cosas. Vale, pues otro lugar que sí o sí tenéis que visitar en vuestra visita a Nagoya es Sakae. Sakae es un poco el centro neurálgico de Nagoya, el barrio más céntrico, más lleno de tiendas, de bares, de restaurantes, de izakayas. Bueno, es el que yo mencionaba que podían Eso ver, si es. solo tienes mediodía, pues dices, ¿dónde te irías en Nagoya, no? Pues a Sakae, porque por ejemplo tienes la Nagoya TV Tower, que fue la primera torre de televisión de Japón, que tiene un pequeño mirador. Dices, A ver, bueno, es muy pequeñito y es pequeño, muy bajita. no es que sea muy alto, pero Sí. bueno, pues es interesante. Tienes un Pokémon Center en un centro comercial, ¿no? Que para niños o muy fans de Pokémon, pues puede estar muy bien. Hombre, y también cerca, en la zona, tenemos las JR Central Towers, que son esos dos edificios, dos rascacielos. Gemelos, o dos, sí, que están en la propia estación. Eso es, en la estación de Nagoya, y ahí hay un bar o una cafetería, no sé cómo llamarlo, el Panorama Salón, donde pues, te puedes tomar algo mientras disfrutas de las vistas justamente de Sakae, cómo se va iluminando, por Exacto. ejemplo, ese Sakae, De hecho, Nagoya. estas torres están muy bien porque están, como digo, en el propio edificio de la estación. Uno de los dos edificios son las oficinas de JR Central, que es la que gestiona los trenes en toda esta zona centro de Japón. Y en el otro, pues hay centros comerciales, hay tiendas, restaurantes, hay hasta un hotel en el que nosotros estuvimos alojados, porque en uno de esos viajes que pasamos por Nagoya y que queríamos utilizarlo para pues, hacer excursiones como la ruta Nakasendo, nos venía muy bien estar justamente en el propio edificio de la estación para no tardar mucho en empezar a movernos. Sí, la verdad es que fue muy práctico, ¿no? Y desde ahí tenéis vistas muy bonitas también
también a otro edificio singular de Nagoya. Hay varios edificios, Sí. luego nos subimos a otro, pero el Mode Gakuen Spiral Towers. Exacto, es una institución educativa, un edificio de 170 metros que tiene 3 escuelas, la Nagoya Mode Gakuen, HAL y Nagoya Isen. Y bueno, es un edificio de Nikken Seikei, este estudio de arquitectura, y es parte, ¿no?, de estas instituciones educativas como la Mode Gakuen Kokun Tower que hay en Tokio, ¿no? Exacto, Algunos en les Shinjuku, gustará ¿verdad? más, exacto, en Shinjuku. A algunos les gustará más la de Shinjuku, otros dirán que la de Nagoya es más bonita, etcétera. Ay, son muy diferentes, son parecidas pero diferentes. Son parecidas pero diferentes. Toma ya. O sea, acabas de explotarles la cabeza a los japonistas. Bueno, había que empezar la 4ª temporada por todo lo alto, diciendo un poco estupideces. No, son parecidas pero diferentes. No, pero es verdad. Son parecidas pero diferentes. Es que no sé cómo Muy decirlo. bien, Laura. ¿Cuál te gusta más a ti, la de Shinjuku o la de Nagoya? A ver, venga, A ver, mójate. es que tengo mucho más vista la de Shinjuku, porque aunque hemos pasado varias veces por Nagoya, pero es que por Shinjuku hemos pasado montonazos de veces. Entonces, claro, la de Shinjuku la tengo como más metida en la memoria. Pues ¿no? fíjate que a mí me gusta más la de Nagoya, porque además tienes unas fotos de la de Nagoya verdad que tengo unas fotos muy preciosas, bonitas. justamente desde un mirador que recomendamos mucho, que es el Sky Promenade. Exacto. Que se encuentra Promenade, no sé. Está bueno, ¿no? en el rascacielos Midland Square, que es el edificio más alto de Nagoya, tiene 247 metros, comparado con otros edificios igual no es para tanto, pero es que encima lo bueno es que está enfrente de la estación central de Nagoya, de estas 2 torres gemelas además que decíamos. Entonces es un edificio de 47 plantas y arriba del todo, porque tienes oficinas y demás, pues tienes este mirador, el Sky Promenade. Y pues es una maravilla porque las vistas que se tienen desde ahí de toda Nagoya es una pasada. Son espectaculares. De hecho, bueno, la visita a lo que es el complejo Sí. de este rascacielos está chulo, ¿no? Porque hay showrooms de Lexus, justamente. Tenemos un montón de tiendas, de restaurantes, de cafeterías y luego subes arriba del todo a este mirador y disfrutas. Que Yo también recuerdo. tiene una zona de cafetería o algo para Sí. comprar algo para tomar. Pero recuerdo las vistas por ahí que se tenían del castillo, por ejemplo, de la Exacto. torre del castillo. Súper bonito ver cómo lo que es el parque del castillo y la torre salía, ¿no? Así, pum, como si fuera un brote casi de Exacto. ¿no? Una planta, en medio de esa mega ciudad que es Sí, Nagoya. porque es una mega urbe, efectivamente. Sí. Es verdad que no es un mirador al aire libre como otros que hemos hablado de Tokio, pero los cristales están muy limpios y son grandes ventanales. Son de arriba abajo, yo lo Exacto, recuerdo. con lo cual las vistas están muy bien. Y desde el otro lado, aparte de poder ver esta torre, la Mode Gakuen Spiral Towers, también se ven, que es una cosa que a mí me gusta, ya lo sabéis. Ya te veo venir, te veo venir. Ya me ves venir, ¿no? Pues todo lo que es la entrada y salida de los trenes de Nagoya. Porque ya no solo de los trenes bala, de los Shinkansen, sino toda esa playa de vías que entran a la estación de Nagoya, me parece una pasada porque te das cuenta de hasta qué punto es importante la ciudad. Sí. Y cuando ves acercarse los trenes de 16 coches de la línea Lo Tokaido largos Shinkansen, que son. es una verdadera pasada. Aquí, claro, esto se disfruta más también. A ver, se disfruta más estando allí mirándolo. Pero si queréis hacer fotos, mejor tener un teleobjetivo para poder acercaros un poquito más y hacer estas fotos como las que yo hice de esta torre de la Mode Gakuen Spiral Towers o de estos trenes bala acercándose o saliendo de la ciudad, etc. La verdad es que las vistas merecen mucho la pena. Uno se da cuenta de lo grande, bueno, intentas darte cuenta de lo grande que es Nagoya, básicamente porque dices, es que no tiene fin, ¿no? De nuevo, es de esas cosas que dices, wow, qué mega, no se ve el final. No se ve el final. Así que merece mucho la pena que subáis a este Sky Promenade, no sé cómo se pronuncia esto ya, no sé, yo ya estoy medio perdida. Fatal, Laura. Pero bueno, hemos hablado de lo único tradicional, así un poco que hemos hablado, ha sido un poco del castillo y eso que es una reconstrucción. No, pues Se nota hablemos que de más Nagoya cosas de es una ciudad moderna, ¿no? Porque hemos hablado de rascacielos, de torres, de esto, de lo otro, miradores, pero habrá templos y santuarios, ¿no? Hombre, pues uno de los templos más importantes para la gente de Nagoya es el templo Osukanon, ¿no? Es a ver,
de nuevo es una reconstrucción del siglo XX. Sí que es verdad que, bueno, pues te muestra cómo era la arquitectura del periodo Kamakura, de cuando se construyó originalmente el templo, pero es un templo muy querido por toda la gente de Nagoya por su situación. Está justo más o menos en pleno centro de la ciudad. Y desde ahí además sale una Shotengai, esas calles comerciales techadas que tanto nos gustan, ¿no? Llenas de tiendas, de restaurantes, de karaokes y de todo. Y es una Shotengai también muy apreciada, muy querida por los vecinos de Nagoya. Y así porque antiguilla. exactamente, tiene un punto un poco decadente. Un poco casi retro, me atrevería, sí. Sí, retro es la manera positiva de decirlo, ¿no? Exacto, Decadente quizás la es negativa. la parte negativa. Que sale justo desde la explanada del templo Osukanon, sale justamente esta Shotengai, ¿no? La Shotengai Osu. Y además se celebra un mercadillo en el templo los días 18 y 28 de cada mes. Y aparte del propio templo, es interesante, ¿no? Porque tiene varias estatuas de Jiso, algunas bastante grandes, estos protectores de viajeros o de los niños y demás. Y hay unas escaleras justo que suben a donde está el salón principal del templo, que aunque el templo sea relativamente pequeñito para lo que hemos visto en otros templos en Japón, resulta muy coqueto. A mí me pareció bonito. El único problema que para mí tiene este templo es que está demasiado encajado en la ciudad y no tiene nada de naturaleza. Al menos cuando nosotros lo visitamos no había nada, ningún pequeño jardincito. Normalmente los templos, santuarios, pero normalmente tienen algo de naturaleza, centro. Algo, ¿no? Aquí se me quedaba la plaza en sí del templo, se me quedaba un poco demasiado, no sé, demasiado seca, por decirlo de una manera, ¿no? Demasiado de hormigón. Así que como quiero naturaleza, te voy a recomendar otro lugar muy bonito en Nagoya, que es el santuario Atsuta. Eso, Atsuta, es que no sé. Bueno, a veces estas T's entre medias, ¿no? Tengo la lengua que no me sale. Es que, claro, hemos estado aquí de vacaciones y esto de grabar ahora... Esto de vacaciones tampoco tanto, ¿eh? Tampoco hemos descansado tanto. 2 semanitas, ¿no? Ha habido de vacaciones del podcast, creo que no ha habido más. Pero bueno, es un santuario importante Atsuta. Y me gusta que lo menciones porque para muchos es el segundo santuario sintoísta más importante del país por detrás del gran santuario de Ise. Habría que ver, ¿no? Realmente, haber que investigar un poco si realmente lo es o no, porque también tendría Shisumo, por ejemplo. Bueno, siempre son varios los santuarios que se ponen como el segundo o el tercero. Hay varios segundos, vamos a decirlo. Porque nadie se atreve a decir yo soy más importante que el gran santuario de Ise, eso está claro. Pero Atsuta es un sitio de los más importante. Y además... Eso tiene un espacio grandísimo. Bueno, 200.000 metros cuadrados, si no recuerdo mal. Eso es. Casi 2.000 años de antigüedad. Realmente aquí sí que esto es un oasis de paz y de tranquilidad, un pulmón verde impresionante. Tú cuando entras, pasas el primer torii, te metes en un bosque, una especie de bosque, y al final... llegas a ese santuario que está rodeado de árboles y de mosquitos si vais en verano. Exacto, ojo, cuidado. Ojo. Hay que comprar en las droguerías a nosotros nos repelentes los porque mosquitos. A nosotros ese día no llevábamos repelente para los mosquitos, nos comieron vivos. Pero precioso. Es curioso de todas maneras cuando dicen, ¿no? Ellos que casi 2.000 años de antigüedad y dices, pero a ver señores, si a lo mejor no había ni sintoísmo todavía o no había ni japoneses. Sí había un lugar de culto o un lugar de conexión con la naturaleza, un lugar especial, y de ahí pues surgió el santuario, o primero un lugar de culto y luego se transformó en santuario, luego se transformó en el santuario Atsuta, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que al final va un poco por ahí. Claro, tú decías, es muy importante este santuario, de hecho la gente de Nagoya lo llama Atsuta-sama, ¿no? como con respeto. Bueno, exacto, el sama es el sufijo que emplearíamos con un cliente, ¿no? Para un honorífico para posicionarle muy por encima. Exacto, pero claro, es que en el santuario Atsuta se encuentra consagrada Amaterasu, ya sabéis que es, justo el último episodio de la 3ª temporada del podcast será ese mito de la creación de Japón. Hablábamos Así que ya de Amaterasu. Sabéis quién es Amaterasu. Exacto, pero es que además aquí
en el interior de este santuario se encuentra guardadita, bien tapadita para que nadie la vea, pero está ahí. O eso dicen. O eso dicen, supuestamente, la espada sagrada Kusanagi. Que es uno de los 3 tesoros sagrados de Japón, junto al espejo Yata no Kagami y a la joya Yasakani no Magatama. Y estos tesoros imperiales, estos tesoros sagrados, son los que aparecen en la entronización de un emperador, por ejemplo, Exacto. como pasó con el nuevo emperador de Japón. Lo único que, claro, a él le presentan una caja con ni una los tela sacerdotes encima ni que nada, se lo presentan la abren, ni el propio emperador que está siendo entronizado la abre también, ni nada, con lo cual, pues bueno, pues todos nos creemos que el santuario tiene la espada sagrada, pues nos lo creemos desde hace cientos o mil años, y ya está. Bueno, es un poco lo que reflexionábamos, ¿no? Con esos túmulos también funerarios y esa negatividad o negación, no me sale ahora la palabra, por parte, ¿no? de lo que sería la oficina imperial de investigar ciertas cosas, que al final vende más el mito, Pero un poco la leyenda. A mí, yo esto no lo termino de entender mucho porque precisamente en un país donde ciertos rituales y ciertos mitos están tan embebidos en el día a día de la población, creo que no pasaría nada por investigarlo o por verlo, porque podrías seguir creyendo en esos mitos de igual manera, o a lo mejor de una manera diferente, Es que pero a lo lo mejor seguirías creyendo. No lo sé. Yo creo que hay una parte así de miedo o de querer seguir con el status quo, ¿no? Al final y no cambiar nada, porque es lo que decíamos, se cree que, bueno, se dice que justamente la espada está aquí en el santuario Atsuta, luego que el espejo se encuentra guardado en el gran santuario de Ise y me falta la Magatama, joya. la joya, se dice que está guardada en el Palacio Imperial de Tokio. Pero Eso es lo nadie que se sabe dice. nada de esto. Realmente. Luego también la espada, claro, aparece justamente en esas batallas, ¿no? De 1185 en Dan Noura. Dan Noura. Claro, se dice que supuestamente desapareció en el mar ahí, con ese pobrecito príncipe que murió ahí ahogado, ¿no? Justamente. Ahí en Shimonoseki, al lado. Exacto, pero claro, se dice, bueno, pues es que reapareció, ¿no? Volvió, la recuperaron. Bueno, no sabemos evidentemente si esa es una espada original de al menos el siglo XII o no, si es una réplica, de cuándo es la réplica, quién hizo la réplica. No se sabe absolutamente nada de ninguno de esos 3 tesoros, ¿no? Y tenemos que creer un poquito, pues bueno, en esta leyenda. Pero bueno, el caso es que el santuario, como otras cosas que hemos mencionado en Nagoya, también fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero se reconstruyó siguiendo el estilo de 1893, que en 1893 se había reconstruido a su vez usando un estilo arquitectónico puramente japonés. De hecho, el salón principal fue reconstruido en 1955, el Salón del Tesoro en 1966. Un Salón del Tesoro, Laura, que tiene más de 4.000 reliquias. Es una barbaridad. Es muy bonito la reconstrucción. La verdad que de estas reconstrucciones que tú puedes decir, bueno, pues es moderna, pero sigue un poco el estilo clásico, el estilo de arquitectura sintoísta clásica. Claro, y pero es hiper bonito cómo encaja también eso en es el verdad, entorno. pero te hace preguntarte, ¿no? Cuando se reconstruye siguiendo un estilo arquitectónico puramente japonés, es porque lo que había antes era quizás una amalgama de estilos. Y eso también era muy japonés, porque al final Japón, ¿no? Siempre lo hemos comentado, ha tenido una gran influencia de culturas que han llegado a través de la península de Corea. Entonces, claro, ves el santuario hoy y puedes pensar, oh, qué bonito es, que es verdad que lo es, pero qué 100% japonés, pero es que también es lo que han querido transmitirnos. Bueno, es que esto podría dar para otro episodio del podcast porque realmente no había una arquitectura sintoísta hasta que llegó el budismo. Con la llegada del budismo en el siglo VI, 8, ¿no? Sí, no me acuerdo. Es cuando dicen, anda, mira, esta gente, ¿no? Los del budismo están haciendo templos específicos, ¿no? Con un estilo específico, una construcción específica, un tipo de arquitectura específica para los templos budistas. Y entonces ahí es cuando, oye, pues nosotros también vamos a tener arquitectura específica para nuestros santuarios. Claro, pero ¿no? aún así
Hay muchas mezclas de estilos, porque es eso, hay mucho sincretismo religioso. Y en Total. Japón, además, nunca les había importado demasiado que hubiera estas mezclas, ¿no? Pero justo en esos años donde se hace esa reconstrucción, que fíjate, estamos en pleno periodo Meiji, donde se quiere establecer, ¿no?, una idea de un Japón unido, un Japón donde todos los japoneses, ya sea desde Okinawa hasta Hokkaido, ¿no?, mantienen una misma idea de lo que es el país, se pasa a una arquitectura puramente de estilo japonés, ¿no? Para dejar de lado todo lo que suene a influencia externa. Sí, 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 sí. Bueno, sea como fuera, es de verdad un sitio, a mí me encantó, me pareció maravilloso. Es verdad que fuimos al atardecer, justo a punto, ¿no? Vimos Más ya había como muy poca gente. no había nadie cuando Estábamos nosotros solos. fuimos. Bueno, Ya... había un señor. Creo en las fotos que tengo hay Pues ni una lo de ellas recuerdo en al la que pobre. hay un señor que está rezando en el santuario Atsuta, pero luego se fue y ya nos quedamos solos. Bueno, decíamos, ¿no? Es un lugar de culto o de espiritualidad desde hace mucho tiempo. De hecho, hay un árbol alcanforero que se supone que tiene 1300 años de Exacto, antigüedad. y sagrado también. Maravilloso, pequeños arroyos, bueno, ya, de verdad, maravilloso. Eso sí, nosotros fuimos, era en verano, no había nadie, pero si vais en Año Nuevo, preparaos porque probablemente habrá mucha más gente. Efectivamente. Porque es uno de los destinos preferidos de los japoneses de la zona de Nagoya y de la prefectura de Aichi para el Hatsumode, esa primera visita al santuario en Año Nuevo. Así que a lo mejor, claro, la experiencia, si vas a un Año Nuevo, puede ser diferente. Puede cambiar mucho también. También, además, es popular visitar el santuario durante el festival Hatsu Ebisu, dedicado al dios Ebisu, uno de los 7 dioses de la buena fortuna, los Shichifukujin. Y también, como curiosidad, podemos tomar fideos kishimen, que son una especialidad local de Nagoya, en un pequeño restaurante que hay en el santuario, en el complejo del santuario. Esto es fantástico. Así que nosotros no pudimos, porque justo ya cerraba, llegábamos tardecito, lo vimos justo abierto, pero ya no nos daba tiempo. Pero ahí va la recomendación. Exacto. Por si os que alguien lo haga por nosotros. Ahí está. Bueno, seguimos paseando por Nagoya y otro lugar que a nosotros nos gustó muchísimo es el Parque Tsuruma. Exacto, porque además, sobre todo si vais en la época de cerezos, de floración de los cerezos, aquí en el Parque Tsuruma se pueden disfrutar de los cerezos de noche. Eso es, los yozakura, que se llaman, esa iluminación nocturna que, de las flores de cerezo. Si no os da tiempo y por la ruta que estáis haciendo solo lo podéis visitar durante el día, no pasa nada, porque los cerezos no los quitan durante el día y los ponen por la noche. No, lo digo porque a veces como hay gente que nos pregunta, ¿no?, que sin JR Pass pueden usar los trenes, pues por eso, o sea, estos cerezos están siempre puestos. Están siempre. Y el parque si están también. Florecidos, están preciosos por el día. El parque también. Es un parque diseñado en 1909. Y quizá por eso, ¿no?, justamente por haber sido diseñado a comienzos del siglo XX, ofrece una mezcla muy bonita entre así parques un poco más de estilo japonés y parques de estilo occidental. La verdad es que es muy chulo ver ese contraste, ¿no? La zona oeste del parque es muy occidental, tenéis una fuente, parterres llenos de flores, una rosaleda, incluso que dices, madre mía, ¿no? Esto qué occidental es, y te vas a la zona este del parque y es más de estilo japonés, y es aquí donde hay más de 1200 árboles de cerezo, que es un sitio fantástico para hacer los picnics de hanami, ya sea por el día o por la noche, pero Exacto. por la noche es verdad que con esa iluminación, está, ¿no?, todo iluminadito con esos farolillos. Y con los puestecillos está de comida. Todo lleno de todo puestos de comida. Y demás, pues queda muy chulo. Eso sí, está muy lleno de gente. Está muy lleno de gente, pero es un lugar, si estáis por la zona en época de floración de cerezos, como tú decías, yo creo que es el lugar ideal para disfrutar del hanami, para ver cómo los japoneses disfrutan de la floración de los cerezos, cómo ponen, ¿no?, esos plásticos azules debajo de los árboles de cerezo, cómo beben hasta el anochecer, están con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, disfrutando un poco de esas flores, ¿no?, y un poco de la vida. Totalmente. Al final. Pero bueno, el caso es que en el parque también hay casas de té, fíjate, que son edificios tradicionales de ciprés japonés en los que se pueden hacer ceremonias del té, y también tienen clases de arreglo floral y ikebana, de sesiones de haiku, tanka, música tradicional y otros. Es decir, que es un parque que puede ser interesante
Si hay cerezos, si no los hay también, si queréis, pues eso, actividades tradicionales o si simplemente queréis relajaros un poco y estar Dar en un una zona paseo, un parque con la tranquila, fuente, con, efectivamente, y no ya sé, esa está. glorieta que tiene, mola mucho, es un parque muy bonito. Nosotros, de hecho, fijaros cómo es, esto lo hemos comentado quizá en alguna otra ocasión, pero cuando hicimos la ruta Nakasendo, nosotros estábamos alojados en Nagoya, lo hemos mencionado antes, hicimos la ruta Nakasendo. Fuimos andando, visitamos Magome, fuimos andando de Magome a Tsumago, de Tsumago volvimos a Nagoya y nos dio tiempo a ir al hotel, ¿no? Descansar 5 minutos, darnos una ducha, cambiarnos un poco y luego salir para ver esos cerezos nocturnos, ¿no? Esos Yosakura en este parque, el parque Tsuruma. Y cuando salimos de aquí, como había mucha gente en los puestos de comida, nos dio tiempo también a volver al centro. Sí. Y a cenar por allí. A cenar, ahora hablaremos de las comidas, ¿no? Pero cuando a veces nos preguntáis de la ruta Nakasendo, ostras, ¿cuántas horas? ¿Qué tal? Y nosotros íbamos con Eric, que era, bueno, no sé, tenía 7 años, creo, 8 años. Es verdad que los 8 kilómetros de ruta Nakasendo al final se le hicieron un poquito largos. El último kilómetro y medio. Le costó un poco al sí, pobre. Ya estaba en plan, bueno, ¿qué pasa? ¿Llegamos o no llegamos, no? Pero bueno, una curiosidad que te quería contar es que la estación de JR y de metro que hay cerca del parque se llama Tsurumai. Anda. Que es baile, en japonés significa el baile de la grulla, ¿no? Entonces mucha gente piensa que el nombre del parque es Tsurumai. Pero no, el nombre del parque es Tsuruma, que significa además una cosa diferente, significa lugar donde corre el agua. Lo curioso es que hubo ahí un mejunje, ¿no? De que si los kanjis estos de Tsurumai de la estación, pero el nombre de Tsuruma, al final se usaron los kanjis de Tsurumai de la estación para transcribir el nombre del parque, pero realmente se lee Tsuruma, no Tsurumai. Vaya lío. Es un lío, pero muy grande. O sea, yo me he quedado casi más lioso que antes de hacer la anotación, Laura. Bueno, seguimos paseando por Nagoya. Otra recomendación, especialmente para la gente que os guste el tema de la artesanía o los, ¿no?, un poco procesos de artesanía local, pues podría ser, por ejemplo, los jardines Noritake, porque son ideales para conocer un poco más la industria de la cerámica de Nagoya, porque Noritake es una empresa líder en el sector justamente de la cerámica de Nagoya. Y además hay exposiciones, ¿no?, con artículos de principios del siglo XX, se puede ver todo el proceso y lo puedes hasta intentarlo tú, ¿no? A ver cómo se te da esto de hacer cerámica por esta zona. Así que si os interesa la cerámica, pues puede ser un lugar ideal. Pero decíamos al inicio de este episodio que Nagoya ahora sí que empezaba a estar... Ahora se ha puesto en el mapa. Yo creo que ahí lo han hecho muy bien, lo que es el alcalde o los políticos, ¿no?, de Nagoya, porque yo entiendo que esto lo hemos mencionado, lo habíamos hablado muchas veces, entiendo que se les tenía que quedar un poco la cara de tontos viendo todos los guiris, ¿no?, todos los turistas en el Shinkansen, para arriba, para abajo, de Tokio a Kioto, de Kioto a Tokio. Y los que todos no, pasando por hacia Nagoya. Takayama. Y es como, hombre, pero quédense, señores, quédense. ¿Pero por qué ¿Dónde no van? se quedan? ¿Dónde van? ¿Por qué? Oye, venid a Nagoya. Bueno, pues oye, con la construcción de ese parque Ghibli, yo creo que ya mucha gente, al menos una noche en Nagoya, a lo mejor pasa. Es verdad que nosotros hemos conseguido que alguna gente ya se quede un poco en Nagoya antes de esto, porque claro, el parque Ghibli está en lo que es el parque de la Expo de Aichi. Y en este parque de la Expo de Aichi se hizo una casa a tamaño real que era muy, muy bonita. La casa de Satsuki Imei, que aparece en la película precisamente de Estudio Ghibli, Mi vecino Totoro. Entonces, muchos lectores de japonismo, al ver nuestro artículo sobre esta casa de Satsuki Imei y las fotos sobre todo, porque es una reconstrucción maravillosa, pues se decidieron a ir. Aparte de que el propio parque de la Expo pues es interesante, ¿no? Es otra vez un pulmón verde también, pues donde relajarte y ver un montón de cosas. Sí, pero el problema que había es que había ciertas partes del parque que no estaban muy bien aprovechadas, ¿no? Había espacio libre o había espacio que se podía recuperar. Al final, claro, es como tú decías, es el parque de la Expo de Aichi, es un parque bastante grande, hay muchísimo espacio y sí que nosotros vimos pues un jardín japonés, un sitio de
juegos de agua para niños, había... Tenías la Torre de la Luna, ¿no? Que era como el contraste de la Torre del Sí. Sol del Parque de la Expo de Osaka. O sea, había muchas cosas, pero es verdad que había mucho espacio, ¿no? Y entonces las dos cosas fueron a la vez, de, oye, aquí ya está construida la casa de Satsuki Mei, Vamos a pues aprovecharla. hay espacio para hacer este parque Ghibli, pues vamos a hacer justamente Claro, el parque pero Ghibli el que exista aquí. el Parque Ghibli no significa que el Parque de la Expo haya dejado de No, existir. Es no. decir, que si vais al Parque Ghibli, a ver, es posible que no os quede tiempo porque estéis todo el rato por allí, pero oye, si os apetece dar una vueltecilla por el resto del Parque de la Expo antes de volver hacia Nagoya, pues también podéis. De hecho, la filosofía un poco de construcción del parque Ghibli era que se integrara de manera natural en el Eso parque es. de la Expo de Aichi, ¿no? Y decían, no queremos talar árboles, no queremos machacar mucho lo que es el parque tal cual está, sino buscar recovecos, buscar espacios, diseñar el parque para que encaje en Eso los es. espacios que ya hay de manera natural en este parque de la Expo. Bueno, el parque Ghibli abrió sus puertas en otoño de 2022, El 1 año de pasado. noviembre de 2022, Exactamente. efectivamente. Solo de momento ha estado abierto con 3 zonas. Y Porque luego van a ser 5 en total. van a ser 5 en total. Entonces ha estado abierto con 3 zonas. Sabemos que ahora espérate, que voy... Ay, no Exacto, me se acuerdo han de las abierto fechas. el Gran Almacén Ghibli, la Colina de la Juventud y el Bosque de Ondoko, ¿no? Exacto. Y sabemos ya que el 1 de noviembre de 2023, de este año, abre la 4ª zona, que es la Villa Mononoke, ¿vale? Y el 16 de marzo de 2024, del año que viene, abrirá la 5ª zona, que es el Valle de las Brujas. Qué chulo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el Parque Ghibli, todas estas zonas, no es un parque temático al uso con atracciones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la zona de Harry Potter en Universal Studios en Osaka, donde tienes una montaña rusa, ¿no? Y demás, sino que aquí son todo recreaciones de cosas que salen en las películas de Ghibli, recreadas como la casa de Satsuki Mei, con un nivel de detalle absoluto espectacular, donde le puedes hacer fotos a cada detalle, te puedes fijar en cada pequeña cosita que hay y te puedes estar pues horas y horas simplemente descubriendo cada mínimo detalle. Pero es eso, no son atracciones propiamente dichas. Hay que comprar entrada con antelación. Las entradas se venden 2 meses antes. Siempre el día 10 de cada mes salen las entradas a la venta para 2 meses. Lo que pasa es que salen a la venta en horario bueno, pero para Japón. Lo tenéis explicado con todo lujo de detalles, con el enlace directo a dónde comprar las entradas. También podéis ir viendo si quedan entradas, si no quedan entradas, porque hay que comprar entrada para cada una de las zonas de manera individual. Exactamente. En cuanto se abra la zona de Villa Mononoke, creo que va a haber un ticket un poco juntando la Villa Mononoke y el Gran Almacén de Ghibli, que son un poco las 2 zonas más grandes. Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora en noviembre. Se tendrá ahora mismo, que reservar por eso separado. es, cada zona tenéis que comprar un ticket. Puede ser que el año que viene, cuando ya esté todo el parque completo, vendan, que yo creo que es lo que tendría sentido, vender un ticket ya para las 5 zonas. Y tú visitas lo que te da la gana, claro, Ahí está, que es un ¿no? poco Eso sí, lo suyo. una cosa hay que decir, los viajeros que vais entre febrero y marzo a Japón, tenemos malas noticias. Para preparar justamente la apertura de la 5ª zona, ¿no? De esa última zona que queda pendiente de abrir, el Parque Ghibli va a cerrar sus puertas entre el 13 de febrero y el 15 de marzo de 2024. Oh, vaya faena. ¿Vale? Así que si vais justo en esa época, pues todo el parque está cerrado, del 13 de febrero al 15 de marzo. Bueno. Y ya luego abre la 5ª zona, abre todo el parque. Está claro que van a trabajar a saco, porque podrían haber hecho las obras para abrir esta 5ª zona sin necesidad de cerrar el resto. Pero yo creo que ellos son conscientes de que aprovechando la floración de los cerezos, que más o menos, aunque no se sabe todavía, pero está claro que será más o menos posterior al 15 de marzo, dicen, si corremos mucho y lo dejamos cerrado, tenemos más tiempo para hacer esas obras sin molestar a los visitantes y nos aseguramos de tenerlo abierto en un momento en el que vamos a tener una gran afluencia de público. Sí, a lo mejor para justo la última parte, el acondicionamiento un poco de los alrededores de esta última zona, pues a lo mejor suponía una molestia muy grande para los visitantes
Y es muy de la filosofía de Ghibli de justamente no molestar, intentar que la experiencia sea lo más bonita, relajada posible. El dinero que perdemos ahora no es tanto porque claro. no son Hombre, fechas de febrero a marzo no hay tanta gente. Y lo que queremos es tenerlo perfecto para ese momento de vacaciones, ya no solo de japoneses, sino incluso internacional, porque saben que muchos visitantes internacionales que lleguen a Japón pues en Semana Santa más o menos, ¿no? Cuando tengan vacaciones finales de marzo. En esos tiempos, pues es posible que muchos vayan al Parque Ghibli. Así que bueno, ya sabéis, si vais del 13 de febrero al 15 de marzo, está cerrado, pero bueno, pues así tenéis una excusa maravillosa y fantástica para volver a Japón, para planificar otro viaje a Japón, porque tendréis que volver para poder ver el Parque Ghibli. Nosotros, de hecho, estamos un poco esperando a que abran todas las zonas para verlo ya completo. Así que a ver si el año que viene por fin podemos conocer el Parque Ghibli. Pero mientras esperamos justamente a ver ese Parque Ghibli completo, Luis, hay un lugar en Nagoya que a ti mí me encanta. Bueno, en Nagoya, te gusta mucho. En las afueras de Nagoya, lo bueno es que hay que tomar un trenecito desde la estación de Nagoya, que ya también pues está bien. Y es el Museo de Trenes de JR Central, que el nombre oficial es SC Maglev and Railway Park. Es una pasada porque no solo hay trenes y locomotoras modernos, sino también históricos, ¿no? Se puede aprender mucho sobre el desarrollo de los ferrocarriles en Japón, pero también incluso sobre el desarrollo del maglev, porque claro, el desarrollo del maglev ahora mismo se está construyendo la línea que va desde Shinagawa en Tokio hasta Nagoya, y todo esto lo está gestionando JR Central. Entonces, por eso, si comparas los tres grandes museos de trenes que hay en Japón, el que gestiona JR East, que está a las afueras de Tokio, ¿no? Por Saitama, por ahí, el que gestiona JR West en Kioto y el que gestiona JR Central a las afueras de Nagoya, aquí es en el que vais a encontrar más información sobre los trenes de levitación magnética y vais a ver incluso, nada más entrar, en uno de los prototipos de maglev que se utilizó hace algunos años, que es una verdadera pasada. Es un poco que creo que lo puso Eric en un tuit, que Eric, para los que no veáis los directos en YouTube, que hacemos todos los viernes, pero ya lo comentamos ahí, Eric ha estado haciendo un poco así de, becario, ¿no? Un poco un internship aquí en japonismo, un poquito de manera relajada, le estamos enseñando cosillas y justamente una sesión que estábamos mirando redes sociales, programando tweets y ese tipo de, ¿cómo se llama esto? ¿Posts? Sheets. Ahora. Post, yo qué sé. Bueno, en X, ¿no? Y en Facebook y demás, pues decidió mover el post, ¿no? El artículo de este parque, este museo de trenes, y puso una frase sacada del artículo, pero que me gustó mucho. Él se fijó de pasado, presente y futuro de los trenes japoneses. En este museo puedes aprender más del pasado, del presente y del futuro, de un poco de el sistema, ¿no? Ferroviario japonés. No es tan grande como el de Tokio o el de Kioto, sobre todo el de Tokio, ¿no? Que hace ya no mucho lo ampliaron un poquito, pero a mí me parece que tiene mucho encanto. Desde aquí cerquita, a ver, podríamos estar horas y más, Luis, podríamos estar horas hablando del Museo de Trenes, a lo mejor algún episodio algún día lo hacemos dedicado. Pero bueno, desde aquí cerquita también os podéis acercar al puerto de Nagoya. Hay una zona llamada Garden Pier, que es así, pues con zona de restaurantes, tiendas, hay un pequeño parque de atracciones, hasta un acuario, ¿no? Ese tipo de cosas que les gusta a los japoneses construir siempre en las zonas portuarias, ¿no? Darle un toque un poco más turístico, más de ocio. También tenéis aquí en esta zona del puerto el Fuji Breaker, que es el barco que usó Japón para explorar el océano Antártico entre 1960 y 1980. Exacto, también hay un edificio llamado Nagoya Port, puedes subir hasta arriba para disfrutar un poco de las vistas de todo ese puerto de Nagoya. Y bueno, hablábamos aquí ahora del Museo de Trenes. Pero hay más museos en Nagoya. Hay muchísimos más museos en Nagoya. Por ejemplo, el Museo de la Ciencia de Nagoya. Tiene uno de los planetarios más grandes del mundo. También tiene laboratorios experimentales como el laboratorio de tornados, el de descargas eléctricas, de congelación. Hay exposiciones temporales muy interesantes. O sea, es interesante. Está chulo. Luego tenemos el Museo de Arte Tokugawa, que se encuentra en la antigua residencia feudal de la familia Owari,
Entonces, bueno, mola mucho por también el lugar en el que se encuentra. Hay un pequeño jardín japonés, que está muy bonita en primavera, en otoño, en fin, todo. Si queréis algo más tradicional y más tema artístico, pues puede ser interesante. Y luego, no sé si son museos como tal, pero podríamos hablar también o podríamos visitar las instalaciones de Toyota. Claro, si os gustan los coches, pues qué mejor, ¿no? Porque, claro, Toyota como ciudad está muy cerquita de Nagoya y por aquí pues tenéis el Museo Toyota Kaikan, donde se puede ver sobre nuevos modelos, tecnologías del futuro de la marca, ver espectáculos con robots, etc. Y luego en el centro de Nagoya está el Museo Tecnológico de Toyota, donde se explica más o menos el proceso de producción, ¿no? Del mundo del motor, tecnologías de automoción, etcétera. Que hay cosas relacionadas con los coches, ¿no? Sobre todo con la marca Toyota, bastante interesantes si estáis por los alrededores de Nagoya. Lo que pasa es que en este caso, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Si queréis visitar el museo, el Parque Ghibli, el Museo de Trenes, ciertas cosas, pues vais a tener que decidir a ver cómo encajáis todas estas cosas, porque desde Nagoya como centro se pueden visitar muchas de ellas, pero bueno, es cuestión, ¿no? de que cada uno decida en función de sus intereses, que es lo que decimos siempre. Pero yo con tanto paseo, Luis, a mí me ha entrado hambre. Ya sabía yo que antes o después yo tenía que venir un poquito de hambruna, ahora yo tengo aquí, tengo hambre. ¿Qué podemos comer en Nagoya? A ver, en Nagoya, como buena gran ciudad japonesa, puedes comer de todo, Laura. Pero yo sé lo que me estás preguntando porque, de hecho, sale en nuestro primer libro, ¿no? Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Hay dos grandes especialidades en Nagoya, que son las alitas de pollo, llamadas tebasaki, y el misokatsu. Ay, qué rico. Bueno, las alitas, empezamos por las tebasaki. Qué bueno es estar en una izakaya, en un restaurante típico de Nagoya, ahí con sus farolillos y demás, y estar comiendo simplemente tebasaki acompañadas de una jarra de cerveza bien fría. Eso es un planazo. Sí, porque estas alitas tienen el exterior muy, muy crujiente, están muy, muy ricas. Yo no soy de alitas en general, no me terminan de gustar mucho, pero me gustan, por ejemplo, las alitas que es cuando son así muy picantes, ¿no? Si son alitas normales, me dan un poco igual en general. Las tebasaki de Nagoya, es que son como pipas. Te puedes estar comiendo y al final dices, madre mía, no puedo más. Y luego tú has hablado del misokatsu, ¿no? Justamente ese tonkatsu, recordáis, claro, hemos hablado de Japón, del tonkatsu. Es muy típico comer tonkatsu y encontrar muchos restaurantes donde comer tonkatsu, pero suele ir acompañado pues de una salsa dulzona, que te gusta decir a ti. Bueno, la salsa tonkatsu. Que es la salsa tonkatsu. Lo que pasa que en Nagoya, pues en lugar de esto se le pone una salsa de miso mucho más densa, más contundente, exacto. Y a mí me parece que la mezcla del tonkatsu con esta salsa de miso rojo es perfecta. Sí, porque ese miso rojo es un poco más salado, el tonkatsu es más dulcecito, casi me atrevería a decir. No sé, la verdad es que combina muy bien. Tenemos más recomendaciones de qué comer en Nagoya en este primer libro que tú has mencionado, así que ahí lo dejamos para que le echéis un vistazo al capítulo de Nagoya. Aunque bueno, de todas maneras, si a alguno le apetece comer especialidades de Nagoya, estas dos que hemos dicho, hay una cadena de restaurantes que se llama Sekai no Yama-chan. ¿Cierto? Que la tenéis por todo Japón. Sí. Evidentemente, si estáis en Nagoya vais a encontrar Sekai no Yama-chan casi en cada esquina. Levantas una piedra y sale un Sekai no Yama-chan. Pero los hay también en otras ciudades de Japón. En Tokio, en Kioto. Pues es una manera de decir, oye, mira, pues en mi viaje yo no paro por Nagoya porque no me termina de encajar. Muy mal. Pero esta idea que me han dado de las alitas y el misokatsu sí que me gusta. Pues me voy a ir a un Sekai no Yama-chan. Bueno, podríamos estar hablando mucho más de Nagoya, podríamos recomendaros muchos más sitios que están más o menos a las afueras de Nagoya, como el Valle Korankei, por ejemplo, maravilloso en otoño, Nagashima Resort, ¿no? Parque un poco de ocio, de atracciones. Otra cosa que a mí me gusta mucho, Legoland, que es una de las últimas adiciones a la oferta de ocio en la ciudad, pues es fantástico. Ahí está. Luego también excursiones, ya hemos hablado de Magome Tsumago, ¿no? La ruta Nakasendo. Inuyama, por ejemplo, ver el castillo de Inuyama, precioso si vais en época de floración de los cerezos. Es una excursión de día parecida a otras que hemos dicho, porque si vais más o menos tempranito,
llegáis a ver todo el castillo de Inuyama, el paseo Todo el pegado al parque, río los y santuarios demás, de su pero vida. luego llegáis para pasar la tarde en Nagoya. Sí. Hay un montón de opciones más. Pero bueno, esperamos que con esto poquito que os hemos mencionado en este episodio os hayamos animado un poco a visitar Nagoya. Lo que sí, yo creo que esto es un clásico, Luis. Quiero que nos digas cómo llegamos a Nagoya, porque claro, hemos hablado de Nagoya, ¿cómo llegamos a Nagoya? Pues mira, a Nagoya puedes llegar en avión. Si estáis en cualquier otro punto de Japón muy lejano, tenemos el aeropuerto Chubu Central. Es un aeropuerto muy importante. Es aeropuerto importante, quizá más pequeño que otros. Hay algunos vuelos internacionales, pero sobre todo a la zona de Asia Oriental y sudeste asiático, sí, ¿no? No tanto internacional, pero es eso. Si a lo mejor, yo qué sé, estáis en Hokkaido y queréis visitar Nagoya, pues un vuelo Sapporo Centrair es perfecto. Pero evidentemente, ¿no? La manera en la que la mayoría de gente va a llegar a Nagoya es en tren, porque Nagoya es una de las principales estaciones de la línea Tokaido Shinkansen. Es tan importante que ya sabéis que en esta línea hay 3 servicios, el Kodama, el Hikari y el Nozomi, tienen diferentes esquemas de paradas. El Kodama para en todas las estaciones y el Nozomi, por ejemplo, ya para en muy poquitas, pero en Nagoya siempre paran. Todos los trenes de la línea, los 358 que hay al día, me parece. Madre mía, qué barbaridad. Todos los trenes paran en Nagoya y de hecho también pues eso os sirve tanto si vais desde Tokio como si vais desde Kioto o Osaka. Desde Kioto, por ejemplo, está a unos entre 40 y 55 minutos. Desde Tokio se llega en unas 2 horitas, me parece, incluso un poquito menos. ¿No? Diría yo, sí, si no un lo poquito recuerdo. Menos. Pero... Y lo curioso es que es eso, lo que decíamos, se está construyendo la línea de levitación magnética que va a unir Tokio con Nagoya y va a convertir Nagoya prácticamente pues, en un barrio periférico de Tokio, o ni tan periférico, porque el tren de levitación magnética creo que va a tardar... ¿Cuánto era? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos en conectar Shinagawa con Nagoya. Es una barbaridad. Otra cosa es que les dé tiempo a terminarlo, porque se supone que debería estar listo para 2027, pero la prefectura de Shizuoka todavía sigue poniendo pegas por el tema de los túneles que va a haber en su prefectura y demás. Entonces no sabemos, aparte de los retrasos por temas de pandemia y esto, no sabemos si llegará a 2027. Pero bueno, el caso es que están en ello y yo creo que con el dinero que ya se ha invertido y la tunelación que ya se ha empezado a hacer, ¿no? La propia estación de Maglev en Nagoya y la de Shinagawa están en marcha, ¿no? Sí. Está todo en marcha, entonces no creo que paren. No hay vuelta atrás. Exacto, otra cosa es que sea más tarde de lo que era, pero parar no van a parar. Bueno, dicho esto, nos vamos a... Japonismo Mini. Bueno, pues en este primer Japonismo Mini de la temporada, pues ¿qué podemos hablar, Laura? Podemos a lo mejor mencionar alguna noticia así de actualidad, porque ahora mismo ha causado como mucho revuelo, ¿no? Lo de echar agua con tritio de Fukushima, que ha sido, bueno, tremendo. Sí, se ha montado un poco, hay mucha polémica. Bueno, sobre todo porque los países vecinos de Japón, Corea del Sur y China aprovechan cualquier cosa pues para tirar un poco para su tejado, ¿no? Sí, y para criticar ciertas políticas japonesas independientemente de que tengan razones o no, porque de hecho lo que ha hecho Japón está acorde a las normativas internacionales, ¿no? De oficinas de estas de investigación de temas nucleares y demás. De hecho, se han capturado peces en las inmediaciones y no muestran ningún tipo de contaminación ni nada, pero bueno, siempre estos países ¿Sabes aprovechan. qué pasa? Que también como TEPCO en su momento hizo cosas... mal, vamos a hablar. Sí, y sobre todo como que no dio toda la información voluntariamente. Ahí quería llegar yo. Si aquí tampoco hay observadores internacionales o cierto control un poco no japonés, sino internacional, que no sea alguien del país, pues un poco de pensar, bueno, ¿nos están contando toda la verdad o no? Entiendo que pueda haber. Lo que ha sido muy curioso es que el primer ministro japonés, Kishida, y algunos otros miembros de su gabinete han aparecido en medios de comunicación comiendo pescado precisamente para demostrar que no hay ningún tipo de problema. Y a los que somos de España, esto lo vamos a contar aquí también, pues anécdota viejuner, pues nos hace mucha gracia porque en España, cuando todavía estábamos en plena dictadura franquista,
un bombardero estadounidense pues se le escapó un misil nuclear en una zona de España, en Palomares. ¿Y qué se les ocurrió? Pues uno de los ministros que había, y junto con el embajador, creo, estadounidense, pues decidieron darse un baño en la playa donde había caído precisamente esta bomba nuclear para demostrar que no había ningún tipo de problema ni de contaminación nuclear ni nada, ¿no? Entonces ver a Kishida hoy comiendo pescado de Fukushima para demostrar a los ciudadanos japoneses que no hay contaminación nuclear, a mí me ha llevado a una época que yo ni siquiera viví todavía, ¿no? Yo todavía no había nacido, pero claro que en España hemos visto en fotos y en medios de comunicación de lo que ocurrió en aquella época, ¿no? Es como... No sé, es una manera bastante cutre para mí de demostrar las cosas. Es muy de hacerte la foto, ¿no? Es muy populista. Sí, no sé, no termino de verlo. Veremos qué sucede con todo esto. Yo creo que, bueno, lo típico que pasa cuando justo empezaron a lanzar el agua, se montó, ¿no? En todas partes y ya creo que ya ha caído. Exacto. Todo, ¿no? Y bueno, yo creo que otra noticia... yo te iba a decir, hablando de Kishida, no sé si estás pensando lo mismo que yo. Pues no lo hemos hablado, pero casi seguro que sí. ¿Algo de sobreturismo? Exactamente. Oh, madre mía. Si es que tantos años juntos, Laura, se tiene que notar. También otra noticia que de nuevo, yo no sé qué pasa, pero Kishida dice una cosa y todo el mundo se lanza a hacer artículos, a hacer reels, a hacer directos, a hablar de historias como si Kishida hubiese dicho algo impresionante cuando lo único que dijo es básicamente que a lo mejor, oye, que habría que poner hacer algo, pero así, de esta manera que hablan los japoneses tan vagamente, contra el sobreturismo. Fijaros cómo será que a la hora más o menos de decir Kishida eso, que no dijo realmente nada más y tampoco dio detalle, ya teníamos gente preguntándonos, ¿sabéis qué va a pasar? Porque es que yo viajo en noviembre a Japón, ¿cómo me van a afectar las medidas que ha dicho Kishida? Es como... No ha dicho ninguna medida. No ha dicho nada. Nada. Lo único que dijo es que bueno, a lo mejor sí que habrá que hacer algo con... Ok, vale. Que aquí hay que tener en cuenta lo que decimos muchas veces de cómo funciona el idioma japonés también. Que a veces se dicen cosas y son todo potenciales, todo como posibilidades, muy vago, muy vago para no pillarse los dedos. Exactamente, las manos, para no comprometerte realmente con nada. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es Japón todavía no ha recuperado el 100% del turismo que tenía en 2019, es decir, antes de la pandemia. Es verdad que para ser uno de los países que más tarde quitó las restricciones, ha recuperado bastante, porque en julio estaba en un 80% de las cifras que tenía en 2019. Bueno, pero y desde España también, nos manteníamos más o menos igual. Exacto. Muy parecido a la media, también un 80% ya de turismo desde España. Que está muy bien, pero aún así todavía falta un 20% de lo que había. Y es verdad que también a algunos japonistas que han estado de viaje este verano, que han sido muchos, nos han contado que si bien en algunos lugares de Kioto y de Tokio, pero claro, son lugares súper típicos, que si Shibuya, que si Fushiminari, que si Kinkakuji, había mucha gente. Hombre, es que si no hay gente en Shibuya, dices algo ha pasado en el mundo. Sin embargo, nos contaban que habían estado en sitios como Takayama, Kanazawa, que son también muy populares y que estaban bastante tranquilos, incluso en verano, ¿no? Entonces, creo que no hay que correr como pollo sin cabeza o pollo sin alitas, ya que estamos hablando aquí de las Tebasaki de Nagoya. Me ha gustado esto. Porque cuando lleguen las noticias, nosotros os las contaremos, ya sea en los directos, en las redes sociales, aquí en el podcast. Sin alarmar. Tampoco hay que alarmar porque de momento no se ha dicho nada y además hay que pensar, Japón necesita los ingresos de los turistas ahora mismo. Es un país cada vez más envejecido, con más falta de mano de obra cualificada y con más despoblación en las zonas más rurales. Entonces necesitan que entre la gente y que se gaste el dinero. Entonces, y lo hemos hablado también en otros lugares, el debate del turismo puede ser muy interesante, pero también, de nuevo, en japonismo llevamos desde 2006 llevándoos a lugares muy poco turísticos, presentándoos más Japón, aparte de Fushiminari o el Kinkakuji o el cruce de Shibuya. De hecho, en nuestra guía de Shibuya tenéis algunos santuarios que están exactamente a 5 minutos andando
del cruce de Shibuya en los que no hay nadie, no hay ningún turista. Y ni siquiera ahora, en estos tiempos de supuestamente sobreturismo. Y creo que eso es lo importante, el decir, vale, entendemos que el sobreturismo, entre comillas, pueda molestar, ¿no? Pueda suponer un problema para los vecinos de ciertas zonas. Lo puedo entender en Kioto, por ejemplo, con los autobuses, etcétera, etcétera. Vale, nosotros también como turistas estamos justamente dando muchas ideas, dando muchas opciones para evitar esto. Podemos ir a Fushiminari muy temprano por la mañana o al Kinkakuji justo a las 9 cuando abren. Y evitamos un poco, en la medida de lo posible, las grandes masas de gente. Exactamente, y también machacar al final, ¿no? A los vecinos que viven en esa zona, porque vas en otras horas, te organizas de manera diferente y luego, ostras, es que lo hemos mencionado muchas veces, vamos a Arashiyama y es que vamos a sitios en Arashiyama Arashiyama en general está petado de turistas, pues nos vamos a otros lugares. Hay mucho Japón por descubrir, muchísimo Japón. No me vale en Japón hay sobreturismo. No, en ciertos puntos puede haber sobreturismo, pero lo que debería hacer el gobierno japonés es promover justamente otros lugares hasta dentro de la propia Kioto, dentro de la propia Tokio. Porque tenemos nosotros un montón de destinos dentro de la propia Kioto y fuera que ostras, es que no están explorados para nada. No están explorados. Y sabemos de japonistas que han ido, por ejemplo, me acuerdo de Jaime, ¿no? Que fue al distrito del sake de Fushimi y dijo, es que no había nadie, se estaba súper tranquilo. Y estamos hablando de un lugar que está a 5 minutos en tren del santuario Fushiminari. No hace falta irte tampoco, ¿no? Exacto, no hace falta irte a un destino que esté perdido por ahí. También tenemos un montón de destinos. Entonces creo que eso también es lo importante, hacerse un viaje, organizarse un viaje teniéndose en cuenta para disfrutar al máximo y que todo fluya bien, ¿no? Que todo vaya bien. Es posible. Totalmente. Y yo quería hacer una reflexión también, porque ya que acabamos la tercera temporada metiéndonos en charcos, pues yo empiezo la cuarta también metiéndome en charcos, porque... A ver, que voy a por las botas de agua, exacto, espera. Porque justo con esto del sobreturismo, a veces leo hilos de gente que en español, por ejemplo, o en inglés, hablar de forma negativa, pero un tanto condescendiente, ¿no? De cómo ha cambiado Japón, Japón ya no es lo que era, está lleno de gente, está muy sucio. Lo primero, ¿no? Siempre hemos dicho, Japón no es tan ideal como nos creemos. A nosotros nos gusta, pero nos gusta con las cosas buenas y con las cosas malas, y las malas también las decimos. Siempre hemos dicho, ¿no? En cuanto te metes en una calle por detrás, por ejemplo, en las Shotengai, estas calles techadas, y te vas por los laterales, encuentras zonas súper cutres y llenas de basura y de porquería, y dices, parece que algunos lo están descubriendo ahora. Y además es que Japón tiene el mismo derecho que el resto de países también a evolucionar, porque cuando alguien dice, es que hace 20 años Japón era diferente, era más tradicional, era más no sé qué, lo primero es mentira, y lo segundo es que parece que queremos un Japón, estamos proyectando una visión orientalista de Japón, exótica. Queremos un Japón que no cambie y que siempre sea como ese ideal que nosotros tenemos de samuráis, sí, de geishas y demás, y lo que queremos es que los japoneses se comporten de esa manera, como si fuera un parque temático para distraernos. Y no, Japón es un país moderno que evoluciona y tiene influencias, y cada vez en un mundo globalizado, pues cada vez más parecidas a las de otros países. Bueno, y nos influye a nosotros y nosotros nos influimos a él. O sea, al final es entonces, por favor, ¿no? O sea, hay que tomarse las cosas de una manera más realista, ¿no? No tan idealizada, porque Japón se puede disfrutar mucho, incluso teniendo en cuenta estas cosas que estoy diciendo. Por supuesto. O sea, no hace falta idealizarlo ni pretender que sea, pues es un parque temático exótico del periodo Edo. Es que si fuera eso, probablemente a nosotros, y aquí hablo por nosotros dos, probablemente no nos gustaría. No nos gustaría, al final claro. Nos gusta porque es pues un país con sus luces, con sus sombras, con sus cosas. No todo es blanco y negro, hay muchos grises, ¿no? Hay mucho por explorar. Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo contigo. A mí estos hilos de gente que dice, es que yo fui en el año 2006 y cómo ha cambiado Japón, qué horrible. Bueno, vale. Ok, boomer, no sé, es un poco así. Totalmente. Mira, yo he vivido en Kioto en el año 2000, he vivido en Osaka en el año 2003. ¿Japón ha cambiado? Sí. ¿Monto hay historias? No. Pero es como España, porque tampoco ¿no? Es para tanto. Hablamos de lo nuestro, los que nos escucháis desde otros países supongo que podéis decir lo mismo, pero por ejemplo España también es un país que en los últimos 40 años
ha cambiado muchísimo. Y por suerte. Y por suerte, porque ha cambiado a mejor, a pesar de que haya cosas problemáticas hoy en día. Pero bueno, hemos siempre, cambiado porque a mejor. seguimos en evolución, Claro, siempre. entonces, ¿qué pasa? Alguien que visite España puede decir, hacer un hilo, ¿no? Me gustaría leerlos a lo mejor. Es que España no es lo mismo que hace 40 años, ¿eh? Es que ya no es las cosas. Bueno, ahora que favor. vivimos en Málaga, pues esto es interesante, porque hay mucha gente que te va a poner fotos de la Málaga de hace 40 o 50 años y la Málaga de hoy. Y ahí hay mucho debate y puede ser muy interesante. Lo que no acepto es el simple hecho de decir, "Oh, es que antes era mejor". Es la romantización de un pasado Exacto. imaginado. Eso Y es más, lo que a mí no me vamos gusta a ver de todos vivía. de todos estos hilos. Sobre todo cómo vivía la gente hace X años y cómo vive ahora. Si la gente vive, entre comillas, mejor o tiene pues más salud, por ejemplo, y demás. Más seguridad ciudadana, más claro, de pues, todo. Pues, a lo mejor son cambios que a lo mejor hay estéticamente... que trabajar en las cosas que sean negativas Ahí para está. mejorarlas. Ahí está. Pero creo que en líneas generales pues hemos ido a mejor y Japón le ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, Luis, nos estamos enrollando muchísimo. Eso, bueno, es el primero de la temporada. Sí. Aquí vendrían los comentarios y bueno, no los voy a comentar del todo. ¿No los vas a comentar? No, pero a ver, hemos tenido muchos comentarios porque decíamos en el último episodio de la tercera temporada que nosotros teníamos una lista tremendísima de ideas, de artículos, iba a decir, de episodios aquí del podcast, pero que estábamos evidentemente abiertos a pues que nos contarais de qué queríais episodios, ¿no? Nos habéis dado un montón de ideas, algunas muy divertidas porque dices, ostras, yo no voy a hablar de yokais, ya tenéis el Madre mía, los leyendas. yokais, ¿eh? Mira que justo eso, tenéis lo que hemos dicho al principio. Ya lo tenéis ahí, no, a mí no me hace falta. Pero nos las hemos apuntado todas vuestras ideas y vamos a intentar, de hecho ya hemos hecho algunos cambios en lo que era el esqueleto un poco, ¿no? La planificación de esta cuarta temporada y ya hemos cambiado algunas cosillas para, pues bueno, dar respuesta a vuestros deseos. Muy bien, pues entonces nos queda hablar de la palabra japonesa, Laura. Vale, pues bueno, como estamos en Nagoya, nos gusta comer porque somos así, pues la palabra japonesa la hemos mencionado antes, hemos dicho tebasaki, que son, hemos dicho las alitas, ¿no? Las alitas de pollo, tebasaki, típicas de Nagoya. Bueno, si buscáis tebasaki en Google vais a ver que se escribe con 3 kanjis, 3 ideogramas diferentes. El primero es el de mano. Eso es. El segundo es el de pluma. Y el tercero es el de anterior. Entonces, digamos que es un poco el antes de la punta de la mano de las plumas, que serían es decir, las alas. La alita. Exactamente. Entonces, ya habíamos dicho el nombre, pero creo que habiendo dicho un poco la parte etimológica, ¿no? De qué significa cada uno de los kanjis, ¿no? Antes de la punta de las alas, te, basaki y demás, pues creo que va a ser más fácil que os recordéis sin tener que apuntároslo con el lápiz y el papel el nombre para que pidáis en los restaurantes, porque en esta cadena que hemos dicho, Sekai no Yama-chan, es evidente, lo tienes, pero si vais a alguna otra izakaya por Nagoya, claro, podéis decir el tebasaki onegai shimasu, que esto del onegai shimasu ya también lo comentamos en otras temporadas, y os van a decir, pues sí o no, o simplemente si tienen las alitas, os las van a poner. Ahí está. ¡Mátane! ¡Mátane!